Bueno, Luis, no me has contado cómo estuvo tu fin de año. Mira, mucho chupe, muchas luces. Sí, se nota. ¿Quién habla? Se nota. ¿Qué onda? Hey, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo te ha ido? Tiempo de no verte. Sí, tiempo de no vernos. Mira, te presento a Vanessa, él es mi Hola, amigo. justo. ¿Y qué andas haciendo? Contame. Pues fíjate que ahorita hacer unas compras al supermercado. Sí, Ay. pero tiempo de no verte, un gusto. Has sí. cambiado bastante, fíjate. Gracias. ¿Y cuándo nos vamos a reunir? No sé, cuando ustedes planifiquen alguna reunión de grupo, avisen. Va, sí, ¿verdad? Pero de veras. Sí, no te preocupes. Mucho gusto, cuídate. Bueno, los dejo porque voy Chao. tarde. Bueno, Adiós, cuídate, hasta cuídense. luego. Pues sí, chopipe. Pues sí. ¿Qué hiciste vos? Contame. Hablemos de vida, de esperanza, ya no más discriminación. Todos somos iguales. Hay conciencia, respeto y aceptación. Háblame de vida, pero infórmate. Conoce primero. La respuesta que da vida sos vos, sos vos, sos vos, sos vos. Hablemos de vida. Vaya, mírame, aquí quedémonos, que están jugando fútbol. Qué aburrido, Vanessa, ya deja tu vicio. Aburrido el So- fútbol, vos sos sos el una aburrido. fanática. Es que vos sos el único que no te gusta practicarlo, fíjate, todo el día que te iba a hacer ejercicio, ahí andas huyendo, que no sé qué, que nunca vas a rebajar y que no sé cuánto. Mira, Luisito, hablando una cosa por otra, ¿quién era el chero que te encontraste? ¿Te gustó? ¿Y por qué me ves así? Claro que no, pues, pero es simple curiosidad. Lo recuerdo bastante, Vanessa, porque justamente en sexto, séptimo y octavo fuimos compañeros. En serio. Pero a él lo molestaban bastante porque tenía un apodo. ¿Y cómo le decían? No te puedo decir, bueno. Luis, decime. Le decían panda. ¿Qué? ¡Qué groseros! Pero es que mira, acordate, Vanessa, que en esos años nadie se escapa de los apodos. Tenés toda la razón, porque en toda escuela o colegio siempre van a poner apodos a los niños. ¿No? 1, 2 o hasta 3. Yo tenía 4, creo, ya perdí la cuenta. Pero justamente a él lo molestaba más por ese apodo. En serio, qué feo. Sí, me molestaban porque era bien chiquita, era la más chiquita de todas. Iba a, bueno, todavía sigo siendo chiquita, ¿verdad? Siempre me ponían en la primera fila y me molestaba porque me decían la enanita. Pues sí, como yo tenía bastantes espinillas, me decían el cráter, me decían. Ah, sí, por eso. Y otra cosa que cuando yo como no tenía a mi mamá para el uniforme, iba de particular y por eso me agarraban así de fregar por el uniforme. Por veces así es la broma, va. Y si uno le da la broma, así uno recibe, va. Si uno no le da la broma, obvio que no lo van a respetar, ¿verdad? Cuando tenía como 12 años aquí en mi colonia, me decía un apodo que la verdad no me gustaba. Bueno, y creo que a nadie le gusta que le digan sobrenombre, ¿verdad? Y creo que sí, fue uno de los años más vergonzosos que yo pasé. ¿Cómo te decían? Me da pena, la verdad. Por eso no lo puedo decir, pero sí, me da pena. Y creo que sí, sufrí, en esa edad sufrí del bullying. No, que yo era pechito, bien, casi todos los huesos se me veían, que porque vivía en el campo, algo desnutrido. Pero solo por eso nada más me decían calavera, que no sé qué, que esqueleto. Pero tranquilo, ¿no? Quizás un poco porque era un poco delgado, soy delgado, ¿va? Que me decían flaco. O por usar lentes, que más de alguna vez me decían choco. En mi caso más que todo por mi color de piel, ¿verdad? Que, hey negro, no sé qué, hey vos porque sos negro, tal cosa. Pero digamos, yo ya con mi integridad física digo, bueno sí, o sea, es mi color de piel, pero no tengo yo por qué sentirme menos que ellos por ese hecho. Quinto grado quizás iba. Que
Me decían gordo, me decían, y a mí no tanto me parecía, pero ni modo. ¿Vos sí te sentías ofendido por eso? Ajá, sí. En mi época de estudiante quizás no se miraba mucho el bullying. Ahora sí aumentamos. Ahora sí, porque ahora los niños de 10, 11 años ya es diferente la actitud que toman, ya es actitud violenta, ya es una actitud de amedrentarlos, ya es actitud de amenazar. Yo tengo un hijo de 11 años y lo veo bastante en el grado de él con otros compañeros, ¿verdad? Que los amenazan diciéndole, si le decís a la maestra, si le decís a tus papás, pues ya sabes que te toca el día siguiente, ¿verdad? Por amor. Para protegerlos. Y vivir sin miedo. ¡Voy a atreverme! Hazte la prueba del VIH. Es confidencial y gratuita. Mira, Luis, lo va a hacer. Lo falló y tan fácil que se veía. Yo creo que hasta yo lo hubiera hecho y eso es que no me gusta ni jugar fútbol. Bueno, tampoco para tanto, Luis, pero bueno. Mira, pero se pasan todo lo que le están diciendo, o sea, literalmente lo están agarrando de base al pobre prójimo. ¿Y sabes cómo se llama eso, Luis? ¿Cómo? Bueno? Agresión. ¿No has escuchado el bullying? Bueno, algunas cosas sí, pero no sé muchas cosas, de verdad. ¿Quieres que te cuente? Ajá. Fíjate que el bullying es toda cosa o toda agresión que puede sufrir un niño o un joven incluso. Empujar a alguien. Asignar un sobrenombre. Tirar bolas de papel. Menospreciar o aislar. Estas acciones ya no deberían considerarse como un juego de estudiantes. La línea entre las bromas y el hostigamiento es muy delgada. Para definir este límite es necesario hablar de bullying. El bullying, también conocido como acoso escolar, es un problema que afecta a miles de niños y niñas. El no vestir a la moda, formar parte de una minoría social o racial, ser gorditos o delgaditas, e incluso ser estudiosos o muy tímidos los hace más propensos a ser agredidos. El acoso escolar se manifiesta de diversas maneras, que con frecuencia ocurren simultáneamente. El más conocido es el acoso físico. Este consiste en la agresión directa mediante patadas, empujones, golpes con objetos o daño a las pertenencias. En muchos casos también surgen agresiones verbales, que van desde insultos en público, propagación de rumores falsos o mensajes telefónicos ofensivos. Otro tipo de hostigamiento, y del que muy poco se habla, es el psicológico. Este se realiza mediante amenazas para provocar miedo u obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere ni debe hacer. Ahora, dígame 5 cosas que sean de color. Y finalmente, ocurre el bullying de tipo social. Este se da cuando los acosadores impiden a la víctima su participación, ignorando su presencia en las actividades normales entre amigos o compañeros de clase. Con el uso de las nuevas tecnologías, también realizan agresiones mediante computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos. A esto lo llaman ciberbullying. El envío de mensajes falsos por email, publicaciones de fotografías y videos a través de las redes sociales e incluso la creación de perfiles falsos son parte de algunas agresiones que se expanden viralmente por la web.
Los padres tienen que estar pendientes, los docentes tienen que estar pendientes, pero incluso los niños mismos tienen que estar pendientes de ver cuál es su conducta y qué es lo que les puede estar molestando, porque algunas veces ni siquiera ellos se dan cuenta de que están siendo acosados hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya han llegado a un momento de tal intolerancia ante esto que pueden suceder casos impresionantes como el suicidio en la niñez. Entonces es vital estar pendientes. Quienes sufren de bullying generalmente piensan que es culpa de ellos y desconocen qué hacer para detenerlo. Pueden incluso retraerse y no tener vida social por miedo a la humillación. En cambio, quienes ejercen el acoso se consideran superiores a los demás y tienen más posibilidades de tener comportamientos agresivos e involucrarse en peleas. Generalmente, los niños y niñas que están siendo víctimas de bullying deciden mantener el sufrimiento en completo silencio, impidiendo así que sus padres o maestros puedan apoyarlos. Esto se debe al miedo que sienten al pensar que si cuentan lo sucedido, sus compañeros los agredan con mayor frecuencia. Esto es importante, digamos, la cultura de la denuncia, la cultura de decir, de expresar lo que puede estar pasando. Es vital porque muchos de los avances del bullying, del acoso que está sucediendo en las escuelas, se ha dado precisamente por el silencio que hemos tenido, no solamente que ha tenido la niñez, porque algunas veces no los dejamos, digamos, hablar, ¿no? O expresar lo que les está pasando, o no les ponemos suficiente atención, y otras veces a los adultos, llámese padres de familia o llámese docentes, no le toman la suficiente importancia a este tema. Esta es una realidad que afecta a todos los países y en El Salvador ya se están dando los primeros pasos para prevenir y detener los casos de bullying. Save the Children es una organización que trabaja por hacer valer los derechos de la niñez. Gracias al programa Primeros Pasos hacia el Éxito, han trabajado con diversas comunidades y escuelas del país para concientizar a la población sobre la problemática y promover prácticas de prevención del acoso que sufre este sector. Sí vemos, como usted sabe, mucha violencia, no solo en las escuelas, sino que en las comunidades mismas, en los mismos hogares también. Entonces es muy importante y decididamente prioritario para el país que se pueda detener esto para que no ocurra un alza desmedida en este tipo en el acoso, pues, para los niños. Si nosotros descuidamos esa área, entonces sí podríamos vernos digamos, en unos años en algo completamente incontrolable, tal como ha pasado con todo este fenómeno de las pandillas. Un estudio realizado en comunidades de Sonsonate y Ahuachapán reveló que esta problemática afecta no solo a la zona urbana del país, sino también al área rural. La investigación se realizó con una muestra de 178 niños, niñas y jóvenes. Del 100% de la población encuestada, únicamente el 60% conoce entre 1 y 3 derechos de la niñez. Además, el 16% de los encuestados manifestó que han recibido gestos, miradas, comentarios o bromas ofensivas de contenido sexual o vulgar que han hecho que se sientan incómodos. La mayoría de las personas abordadas mencionan a sus compañeros de clases como responsables del acoso. Siendo el acoso escolar una realidad que se vive en todo el país, Save the Children considera necesario abordar el problema desde la raíz. Porque nuestros niños no están violentando a otros niños simplemente porque les nació de la noche a la mañana, sino porque en mucho ellos están reproduciendo patrones que están viendo en su familia, en su comunidad, a veces en la escuela. Es importante que tanto padres de familia como maestros observen con atención los cambios de comportamiento de los niños y niñas, pues existen señales que se pueden identificar a tiempo. Por ejemplo, un niño que solía ser activo y alegre puede pasar a ser un niño retraído, o también puede pasar lo contrario. Un niño que era sumamente tímido comienza a comportarse repentinamente de forma violenta. Yo creo que sí hay medidas que se deben de tomar de forma inmediata y a nivel nacional. Creo que tiene que ver mucho con, podríamos hablar de un triángulo que es docentes, los profesores, la familia y los mismos niños.
Muchas veces nosotros en la sociedad se nos olvida que los niños tienen muy buenas ideas de cómo poder solucionar sus propios problemas, pero no los escuchamos. Es más, a veces no les damos espacio para que hablen, para que participen. Creo yo que eso es bien importante y también creo en la parte de la educación y darles herramientas buenas a los docentes. Yo creo que los docentes tienen muchísimo interés. La gran mayoría de los docentes son hombres y mujeres interesados en desarrollar al niño. Ciertamente no existe una solución precisa para esta problemática. No obstante, el trabajo en conjunto de niños, padres y maestros puede lograr que los centros escolares sean lugares propicios donde la niñez pueda aprender y disfrutar en un entorno seguro y libre de bullying. No los critico porque igual yo estoy expuesto también. A las personas que viven con VIH hay que tratarlas con amor, con respeto, con dignidad. Ay, que me lo va a pasar porque me hizo así o así, no. Para mí son personas iguales. Lo único que lastimosamente ellos no tomaron sus precauciones a la hora de tener relaciones con alguien que no conocían, siento yo. Como un momentito de placer que yo pueda tener, me puede costar la vida entera. No todos los hombres son iguales. ¿Y vos, cómo te proteges del SIDA? Bueno, Vanessa, que me mencionaste este tema del bullying, estoy recordando que hace unos días estuve en boca de muchos hablar del tema del bullying, cuáles eran las consecuencias en la sociedad, y hoy que me mencionaste todas esas cosas lo traje a colación, fíjate. Y si te diste cuenta, hace las noticias estuvieron hablando al respecto. Tienes razón, era como una investigación y precisamente yo conozco a la persona quien estuvo detrás de toda esta investigación. Bueno, el bullying como tal, pero en nuestra realidad salvadoreña, pero no solo lo vio como el problema como tal, sino también como hasta cierto punto qué hacer, cómo prevenirlo, cuáles serían las soluciones más factibles. A ver, contame, ¿qué fue lo que te dijo? Fíjate que todo comienza definiendo la problemática social en nuestro país. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de conocer y ampliar una temática tan importante en nuestro país. Tal vez comenzar con un comentario que surge a partir de que en nuestro país es muy poca la investigación que se ha hecho en el tema del bullying. ¿Es realmente el tema del bullying o acoso escolar un problema social, cultural en nuestro país, en nuestra realidad? Claro, es el bullying o ejercicio de violencia en los entornos escolares. Es un fenómeno que ha estado presente históricamente en los centros escolares salvadoreños. Lo que sucede es que no se le había tomado la importancia que revestía. Se entendía que pues, era un juego de niños, claro. Cualquier ejercicio de violencia, de agresiones, de acoso, de maltrato, era parte de la dinámica propia de niños y niñas y que era el mecanismo por el cual ellos tenían que ir aprendiendo a defenderse. Sin embargo, no se había visibilizado el impacto tan fuerte y tan negativo que tiene la violencia en la calidad de vida de los niños y niñas. Este era como, hasta cierto punto, un concepto de normalización de la violencia. Por supuesto. Todo esto como normal. ¿Podría usted decirme cuáles son estas consecuencias y si estas pueden trascender de un fenómeno físico a algo más profundo? Claro que algo sí. Psicológico o psíquico. Por supuesto. Tenemos que comprender que estamos refiriéndonos a conductas que son reiteradas, es decir, no es en el marco de un juego que se golpea a un niño, golpea al otro, sino que son conductas reiteradas, pero además son conductas intencionales y que tienen como fin producir un daño. Es decir, si yo le persigo a usted todos los días, humillándolo, poniéndole apodos, golpeándole, destruyéndole sus cosas, botándole su comida, riéndome de usted, diciéndole que es un inútil, que es un tonto, es una conducta que sostenida a través del tiempo que tiene con el fin degradarlo. Claro, estas conductas van a causar un impacto muy negativo en su calidad de vida. ¿Por qué? Porque va usted a recibir, en el caso del bullying físico, golpes, mordidas, empujones, arañones, incluso amenazas a veces muy fuertes. En el caso del bullying psicológico, va a recibir humillaciones, va a recibir burlas, va a estar oyendo todos los días por parte de compañeros que usted es tonto, que no sirve para nada, que es feo, etc. Eso tiene un impacto muy negativo en la autoestima de los niños y niñas.
Y si es bullying cibernético, por ejemplo, peor aún, porque ya se involucra una comunidad mucho más amplia de compañeros y compañeras que hacen burlas, que levantan chismes, etc. Y todo eso provoca, por ejemplo, que los niños y las niñas estén deprimidos, puedan tener alteraciones de sus hábitos alimenticios, ya sea porque coman mucho o porque dejen de comer por la depresión. Hay una disminución del rendimiento académico porque no se pueden concentrar. Un niño que es víctima de violencia no es un niño que va a aprender bien. Va a estar ahí pendiente. Que Así no le es, papel, que correcto. No le peguen en la cabeza. Son niños y niñas que tienen alteraciones del sueño, por ejemplo, y en algunas ocasiones son niños y niñas que llegan inclusive al suicidio. Entonces los efectos pueden ser tan negativos que pueden ocasionar inclusive la muerte de un niño. Tengo entendido que se ha liderado de la Secretaría de Inclusión Social una investigación en este tema. ¿Ustedes qué conclusiones sacaron de esta investigación respecto al bullying en nuestra realidad? Bueno, confirmamos algo que ya sospechábamos, que el bullying existe en El Salvador, que existe tanto en centros escolares privados, pero también en centros escolares públicos. Confirmamos los datos de que existen por lo menos 4 tipos de formas de bullying o violencia en el entorno escolar. La violencia física, que puede traducirse en lo que decía, aruñones, golpes, amenazas con objetos, empujones, alones de cabello, etc. La violencia psicológica o verbal, que son insultos, que son formas de despreciar, de humillar, de burlarse de la otra persona. Hay bullying patrimonial, por ejemplo, que va más orientado al patrimonio de la persona, a destruir los bienes de la persona, ya sean cuadernos, el vestuario, a quitarle las cosas, pero con el fin de agredirlo. Y está también, por supuesto, el ciberbullying, que es el uso de todas estas tecnologías, como puede ser teléfonos celulares o el internet, y el uso de las redes sociales como Twitter, Facebook, entre otros, y es una lástima, para atacar a una persona. Y es una lástima que de repente usted abre las redes sociales que pueden ser portales para informarse, claro, para conocer más, y hay una foto de cierta persona y le han puesto un apodo. Le han puesto un apodo, han alterado la foto, etcétera, pero que ya es con el fin de denigrar a esa persona. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? Porque me imagino que hay 3 tipos de personas o 3 tipos de protagonistas en este tema. Están los victimarios, las víctimas y los testigos. Entonces, ¿qué podrían hacer cada uno de estos sectores para ya tratar de evitar y reducir o eliminar a largo plazo el tema del bullying en nuestro país? Bueno, muy bien has identificado los roles que juegan, los 3 roles que pueden jugar los niños y niñas en el entorno escolar. Hay agresores, hay víctimas y hay testigos que están presenciando las agresiones, pero los involucrados son mucho más. Tenemos que involucrarnos padres y madres de familia, tenemos que involucrarnos cuerpo docente y tenemos que involucrarnos sociedad en general. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero, saber que el bullying existe en El Salvador, saber que esa violencia que ejercen niños y niñas contra sus compañeros o los docentes contra sus alumnos, porque también hay docentes que les gusta humillar o dar coscorrones, etc., no es una forma normal que pueda utilizarse para la enseñanza. La violencia nunca nos va a enseñar nada bueno. Saber cuáles son los tipos de bullying, saber identificar en nuestros hijos e hijas o en nuestros alumnos y alumnas qué rol juega cada quien, ¿verdad? Si mi hijo o hija llega maltratado, si no quiere ir al colegio, no dice por qué no quiere ir al colegio, era un niño alegre, ahora es un niño que está muy callado, muy triste o muy enojado, algo está pasando.
Entonces, empezar a saber cómo leer estos signos para saber cómo atender a mi hijo o hija. Yo creo que esto tiene que ver con esta concepción de mundo ya no individual, sino que un poco Así más es. colectiva, y de visibilizar los salvadoreños como un contorno general y no como seres individuales. Bueno, le agradezco mucho su tiempo por habernos ampliado este tema. Es un gran gusto. Esperamos en otra oportunidad seguir con este tema porque sabemos que es muy amplio. Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad de compartir sobre esto con la teleaudiencia. Mucho gusto. Mira, Vanessa, ese chero que está de camisa negra, ¿no te parece familiar? ¿Ese cherito? Sí, que está en medio. ¿Quién es el chero que fue con nosotros al Boquerón? Al Boquerón fue, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Kevin. Kevin, vea. Sí, Le Kevin. voy a decir algo. ¿No? Sí, pero decirle que no le pega el chero. Algo así le voy a decir. Kevin, ¿qué onda, viejo? ¿Qué onda, viejo? ¿Estás con todo ahí, con las técnicas? Sí, hombre. Ey, pero se pelaron con el pobre chero, como lo agarraron de base. No, es parte del juego. No, pero vos deberías de pensar cómo te sentirías si a vos te pasara. No, pero vamos a jugar, venite. ¿De plano? Sí, Vale, ya vengo. No, que no, pues. Vamos a calentar un ratito. Dale, vos. Caiga, pues, hazte la verdad.